Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a estar compartiendo en este su espacio dedicado al estudio de un curso de milagros. Vamos a estar compartiendo con nuestro amado maestro Itzaro Sweet un tema hermosísimo. Vamos a aprender a hacer milagros. Así es que adelante, maestro. Adelante, adelante. Hola Jackie, muchas gracias. Gracias por la Gracias invitación, también. por el constante Gracias. cariño Ay, sí. Sabes que te amo. Mucho, mucho gracias. mutuo. Y luego nos cuentas, mi maestro hermoso, que vas a estar por México también, por favor. Nos cuentas acerca de esa gira, qué días vas a estar por allá y todo lo demás, ¿sí? Por favor. Bueno, adelante. Si deseas, empezamos con un pequeño instante santo. Muy bien, vamos a comenzar con un minutito de oración. Quien desee puede cerrar los ojos, respirar profundamente. Por este momento nos vamos a olvidar de todo excepto del amor de Dios. Nos quedamos con el recuerdo de este amor que es el Espíritu Santo, el Maestro interior, simbolizado también para nosotros por Jesús. Metafóricamente le tomamos la mano a Jesús, nos unimos a Él, le seguimos en el camino. El único interés de Jesús, tal como el interés de nuestro Padre Celestial, es que seamos felices, que estemos en paz. Y esa paz solo se logra con un cambio de interpretación, un cambio de percepción. Así que permitimos que Jesús o el Espíritu Santo sane nuestra mente, nuestra percepción, corrija el error en nuestra mente y nos recuerde nuestra identidad como Cristo, nuestra unicidad con todos nuestros hermanos y con nuestro Padre. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. Yo creo que podríamos comenzar a hablar acerca, primero de repente un poquito qué cosas son los milagros, para luego ver cómo es esa receta para hacer milagros. Sí, gracias. Y em, quiero leer la, la definición, una de las tantas definiciones que hay en el curso sobre qué es el milagro, que aparece en el libro de ejercicios, la pregunta 13, en la página 507 del libro de ejercicios, al menos de la edición que yo tengo. Dice, ¿qué es un milagro? Un milagro es una corrección. En el curso se nos enseña que solo la mente necesita corrección, no como en otros caminos espirituales o religiosos o otras enseñanzas postulan hacer un cambio en nuestra conducta, en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestros hábitos, etcétera. Y un curso de milagros va solo a la mente, solo al contenido de nuestra mente, porque lo demás será añadidura. Lo demás puede cambiar o puede no cambiar, pero lo que importa es el contenido de la mente y no la forma. Entonces, cuando hablamos de corrección, hablamos de una corrección en el ámbito de la mente que está soñando el tomador de decisiones, el observador de la película, aquella parte de nosotros que puede elegir entre el conflicto y la paz. Cuando pasamos del conflicto y a la paz, a esto le llamamos un milagro y esta es la corrección. O sea que la corrección es en el ámbito de nuestra mente que está percibiendo o interpretando. Entonces, dice, un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto. Eh, el milagro no crea, no corresponde al ámbito de la creación porque la creación solo es correspondiente al ámbito del conocimiento. En el cielo, lo que llamamos el reino, nuestro hogar celestial, ese hogar que nunca abandonamos en verdad, es ahí donde se extiende eternamente el amor de nuestro Padre a través de nosotros, y es a esto lo que llamamos la creación o la co-creación con nuestro Padre. Entonces aquí nos dice que el milagro no crea ni cambia realmente nada en absoluto.
Simplemente lo que hace es corregir nuestra mente, hacer un cambio de mentalidad, un cambio de interpretación. Entonces, el milagro corresponde al ámbito de la mente correcta, del Espíritu Santo, o lo que llamamos a veces la mente de Cristo en este contexto, como la mente correcta, pero no corresponde al ámbito de la creación, si bien es la antesala al ámbito de la creación, que sería el ámbito del conocimiento. Es el reflejo perfectamente fidedigno del conocimiento, pero aún no es el conocimiento. Es un paso antes de. Continuo, dice. No crea ni cambia realmente nada en absoluto, simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Esta es la simplicidad del milagro. Observa la devastación. Lo que hago con el milagro o con la corrección es observo el conflicto. Primeramente el conflicto está en mi mente, el conflicto nunca está realmente afuera. Observo el error en mi mente, observo mi elección en favor del ego, que luego lo puedo proyectar en el nivel de las formas o fabricar algo en el nivel de las formas, pero no es el tema, no es el problema. Lo que ocurre en el nivel de las formas, del mundo de tiempo y espacio, no es el problema y nunca lo va a ser. El único problema sigue estando en el contenido de la mente. Entonces, observo el contenido errado de mi mente, que es el conflicto, la devastación, entre comillas, y le recuerdo a mi mente que lo que veo no es verdad. Así que no solo el universo de tiempo y espacio de todos los cuerpos es una ilusión, el sistema de pensamiento que dio lugar a todo el universo de tiempo y espacio, este sistema como contenido de la mente, un contenido errado, por supuesto, que es el ego, también es una ilusión, tampoco es real, es falso. Entonces, el mundo manifiesto de las cosas es falso y el mundo interno de la mente errada, a través de la cual interpretamos con proyección, es decir, con ataque, con juicio, con condenación y a la vez con autoataque, que es la culpa, ese sistema de pensamiento que es solo pensamiento, idea, contenido, no tiene una forma, ese sistema de pensamiento también es falso. Por eso es que se nos dice muy a menudo en el curso que el ego no es real, es una ilusión. Entonces, el mundo completo del ego, que es todo el universo de tiempo y espacio, es una ilusión y el sistema de pensamiento que dio lugar al mundo también es una ilusión. Simplemente observa la devastación, el milagro lo que hace es ayudarme, o la mente correcta, ayudarme a mirar el error y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Lo que hace el milagro es, bueno, no te preocupes, no pasa nada, no has cometido un error, o sea, no has cometido un pecado, simplemente tuviste un pequeño error, que es elegir al maestro equivocado y no ha pasado a mayores, no ha tenido efectos reales. No fue nada grave ni es nada peligroso. Simplemente te estás privando a ti mismo de ser consciente de la paz de tu Padre, pero en tu interior o en el Cristo en ti sigue estando esa paz eterna. Así que literalmente no ha pasado nada, nada grave. Simplemente te has equivocado en el ámbito de la percepción y puedes volver a elegir. Corrige el error. El milagro corrige el error, corrige la mente, el error de la mente. Y esto es muy importante entender también. El error siempre está solo en la mente. Muchas veces uno dice, ah, cometí un error porque le grité a tal persona o le dije algo muy humillante u ofensivo o, no sé, tuvo un comportamiento desleal, etcétera. Y uno dice, cometí un error. Y lo que nos enseña un curso de milagros es que nada de eso es el error. Ni gritar, ni golpear, ni robar, ni nada de lo que uno haga aquí en el mundo es un error. ¿Por qué? Porque el error no está en el ámbito de las formas, está en el contenido. Tanto el error como la corrección son contenido. Tanto el ego como el Espíritu Santo son contenido. Muchas veces se cree que el ego es forma. El ego no es forma, el ego no está en las formas. Las formas son neutras. El ego es contenido, un contenido de la mente errada. ¿Por qué? Porque el ego es pensamiento, no cuerpo. El ego es una idea equivocada, errada, demente y desquiciada, pero una idea, mente, pensamiento, contenido. Asimismo, el milagro que proviene del Espíritu Santo es mente, mente correcta en este caso, pero mente, contenido, idea, pensamiento no tiene forma. Entonces, nada en este mundo, nada de lo que hagamos en este mundo es de por sí del ego o del Espíritu Santo, o de la mente errada o de la mente correcta. ¿Por qué? Porque ni el error ni la solución están en las formas. El error está en el contenido de mi mente y la solución también ahí mismo, en el contenido de mi mente. De hecho, Jesús nos dice, ahí donde está el error tiene que estar la solución. Ahí donde está el conflicto tiene que estar la respuesta. En este caso habla de la mente que está soñando. Continúo. Dice,
corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Yo muchas veces digo que milagro y perdón son lo mismo. Hay ciertos contextos donde tienen ciertas variables o se manifiestan de distintas maneras, pero en general ambas son parte del ámbito de la corrección. Son un pensamiento de curación, de sanación, un pensamiento correctivo. Milagro y perdón, porque son parte de corregir la mente. Entonces aquí nos dice que no excede el ámbito de la percepción, no intenta ir más allá de la percepción. Entonces, la percepción no es en el mundo, sino en la mente. Nosotros no percibimos con los ojos, no miramos con los ojos. Jesús nos dice que los ojos no ven, los oídos no oyen, el cuerpo no siente, el cerebro no piensa. Entonces, ¿quién hace todo eso? Es la mente. Es en la mente donde practicamos el milagro o es en la mente también donde condenamos, proyectamos culpa, juzgamos, atacamos. Es en la mente donde está el error y es en la mente donde está la corrección. Por lo tanto, el milagro solo corresponde al ámbito de la mente. Este es el ámbito de la percepción. La mente puede percibir erradamente con el ego o correctamente con el Espíritu Santo. Y cuando la mente, nuestra mente, nosotros como mente, percibimos correctamente con el Espíritu Santo, a esto le llamamos un milagro. Hay otro contexto del que hablaba siempre Ken Wapnick sobre el milagro, que es cuando somos conscientes de nuestra responsabilidad en favor del ego. Es decir, me hago responsable de que yo estoy eligiendo el error. No es el ego el que me elige a mí, ni son mis hermanos los que me ahorillaron a elegir al ego. No es el mundo el que me obligó a elegir la falta de paz. Soy yo el que tiene tanto miedo de la paz que se queda con el conflicto. Tengo tanto miedo de la respuesta que me quedo con el error. Entonces siempre soy yo el responsable y cuando reconozco que soy responsable, esto no pasa por decir reconozco que soy culpable, no pasa por las palabras, sino por simplemente un reconocimiento mental. Cuando en mi mente hago consciente, tomo contacto con mi deseo de elegir al ego y reconozco que no me ha dado paz y que no está justificado y que tampoco es algo condenable porque no es un pecado, sino solo un error, a este reconocimiento también se le llama milagro. Em, corrige el error, más no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Entonces, el milagro, o en este caso, cumple la misma función del perdón. Corregir mi mente para ver la inocencia en mis hermanos en lugar de la culpa ficticia que yo pensé que estaba en ellos. Yo pensé que era real esa culpa y no lo era. Se Ujú, mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. Y aquí cuando hablamos de los límites del tiempo, estamos hablando de la mente que está soñando con el tiempo, no de un tiempo-espacio lineal que se manifiesta en el mundo, en el escenario. Entonces, nuevamente, el perdón o el milagro son contenido y no forma. El milagro no se encuentra en los ámbitos del tiempo como la manera en que se manifiesta el tiempo aquí en el mundo. Se encuentra limitado en el ámbito del tiempo en nuestra mente que está soñando con el tiempo. Mientras sigamos percibiendo, vamos a seguir creyendo que hay tiempo. Vamos a seguir experimentando la ilusión de tiempo y mientras sigamos experimentando esta ilusión, necesitamos practicar el milagro o el perdón que corrigen finalmente nuestra mente hasta el punto en que ya no necesitamos la ilusión del tiempo. De hecho, nunca la necesitamos. Nos inventamos la ilusión de tiempo para disociarnos de la eternidad. Lo que hace ahora Jesús o el Espíritu Santo, la mente correcta, es ocupar el tiempo a nuestro favor. Ocupar el tiempo no porque sea algo bueno o valioso, es neutro por ser una ilusión, sino que lo ocupamos a nuestro favor para practicar, para sanar la mente, para corregir nuestros pensamientos. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. Entonces, lo que hace el milagro es allanar nuestra mente, preparar nuestra mente, es como limpiar, purificar nuestra mente de nuestros errores, de nuestras ilusiones. Y aquí hablamos de errores, jamás de pecado, porque el pecado no existe, es una ilusión. De hecho, el error es precisamente creer en el pecado. Si yo creo que el pecado es real, no estoy pecando, tengo un error. El error es creer en el pecado. ¿Por qué? Porque en realidad el error es creer en la separación. Y una vez que nos tomamos en serio la separación, inmediatamente nos tomamos en serio la idea de pecado, culpa y miedo. Em,
allana el camino para el retorno de la intemporalidad. La intemporalidad es la eternidad del cielo, del conocimiento. Entonces, lo que hace el milagro o el perdón es preparar nuestra mente para estar listos hasta el punto en que Dios da el último paso y nos despierta en el conocimiento, en la realidad del cielo y el despertar del amor. Pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. El miedo es parte del error. Creer en la separación conlleva la idea de pecaminosidad, culpabilidad y miedo. Ideas erradas, equivocadas, no tienen ninguna base ni ninguna fuente real, simplemente son ilusiones por provenir de nada, de un error de percepción, una falsa creencia, la creencia de que nos separamos. Entonces, lo que hace el milagro es reemplaza el miedo por la paz. El miedo ya no tiene base, no tiene sustento, no tiene fundamento, pierde sentido hasta el punto de reconocer que nunca existió. De hecho, este curso no solo nos lleva a deshacer el miedo, nos lleva hasta el punto en que reconocemos que incluso el miedo nunca existió, que el miedo, el dolor, el sufrimiento eran solo ilusiones. Aparentaban ser reales porque se experimentaban como si lo fuesen, pero experimentar una mentira como si fuese verdad no la hace verdad. Sigue siendo mentira. El ver algo falso como si fuese real no lo hace real, sigue siendo falso. Así que por mucho que uno desde el ego experimente miedo, dolor, sufrimiento, ansiedad o culpa, etcétera, ninguna de esas sensaciones existe en el cielo y lo que no existe en el cielo no existe en ninguna parte. Por lo tanto, existen solo dentro de una mente que está dormida y es un sueño. Entonces, no solo el universo manifiesto es un sueño, la sensación de falta de paz, que es el miedo, el dolor, correspondiente al sistema de pensamiento errado del ego, también es un sueño, también es una ilusión. Esta es la corrección última, reconocer que todo ha sido una ilusión. No sé Yo si creo habrá que esa alguna es la pregunta. receta. La receta es reconoce que todo es solo una ilusión y que solamente está ocurriendo en tu mente. No la quieras hacer real. Por más de que la quieras hacer real, es falso, es falso. Esa medida no falla. Buenísimo, me encantó, me encantó. Quisiera redondear la idea con algo más para que también nos cuentes, por favor, acerca de tu viaje a México. Sí, bueno, estoy invitado a Ciudad de México a fines de marzo. Vamos a hacer un evento, un seminario de 2 días, 30 y 31 de marzo, y estamos viendo también la posibilidad de hacer otro evento cerca también, unos días Con antes. Elisa, ¿verdad? Sí, estamos ahí Con tirando Elisa líneas. Ochoa, que está por allí. Genial, Mm. genial, En hermoso, hermoso. en este evento vamos a ver dos temas, que son dos ideas que yo tenía vistas o tenía ganas de tocarlas desde hace un tiempo. Lo primero, la primera charla del día sábado va a ser con el título Hermano y Amigo. Jesús Ajá. suele ocupar esta frase de ver a nuestros hermanos como nuestros hermanos y amigos, haciendo referencia a unirnos en paz. No hablamos de la amistad popular común que uno conoce de me junto con alguien, nos llevamos bien, conversamos, nos compartimos memes o reels, etcétera. No hablamos de ese tipo de amistad en el nivel de la forma. Hablamos de una amistad en el nivel del contenido de la mente, donde borro la brecha ilusoria que me separaba aparentemente de mi hermano. Reconozco que no hay una real separación entre mi hermano y yo. Esta es la verdadera amistad que postula un curso de milagros. Puedo tener esta amistad con cualquier persona, incluso con un desconocido en la calle que jamás me ha visto y jamás me va a hablar. Puedo entablar una amistad en el contenido de mi mente, al reconocer primero que es mi hermano, que también es hijo de Dios y que si Dios tiene un solo hijo, tenemos que ser uno solo entre todos los hermanos. Sí o sí somos uno, seamos o no conscientes de ello. Como decíamos, por mucho que yo crea en la mentira de la separación, la unicidad sigue siendo la única verdad. Entonces, esta charla sobre hermano y amigo es para mirar correctamente a nuestros hermanos y entender esta verdadera amistad. Y la otra Qué charla que va a haber hermoso. el día domingo es sobre la resistencia, un tema que yo suelo tocar en mis clases también o en actividades que he hecho. El título es Cómo superar nuestra resistencia, que en realidad
quizás este es un título más atractivo, porque en realidad el tema es cómo mirar correctamente nuestra resistencia. Pero yo ya hice una charla hace un tiempo con ese mismo título, entonces para no copiar el mismo título de una charla anterior, una que hice en Temuco, al sur de Chile, le pusimos a esta cómo superar nuestra resistencia. Pero básicamente la manera de superar la resistencia es reconocer que la resistencia en sí no es, primeramente no es un pecado, porque los pecados no existen. Y la resistencia en sí es solo un error que es proveniente de nuestro deseo de mantener nuestro especialismo, nuestro deseo de Sí. mantener una identidad o una identificación con la individualidad, lo cual no puede ser un pecado ni nada grave. Sí es un error que tiene corrección, una tierna y dulce corrección. Entonces, la manera, en resumen, de mirar correctamente esta resistencia es reconocer que no es un pecado, quitándole el peso de, qué grave, cuando vemos y reconocemos, sí, tengo resistencia y no se me va a condenar ni se me va a juzgar. Nadie me está apurando para abandonar mi resistencia. Soy yo el que puedo elegir de nuevo, puedo decidir cuándo comenzar a deshacerla, pero mientras mantenga esta resistencia, o mientras, esto va a sonar redundante, pero mientras tenga resistencia a abandonar mi resistencia, no pasa nada grave. Podemos volver a elegir, e incluso si no vuelvo a elegir y me quedo con el ego, de todos modos Dios me ama. Por supuesto, no voy a saber que Dios me ama mientras me quede con el ego y mi resistencia, pero afortunadamente tenemos al Espíritu Santo, a Jesús, quien nos toma dulcemente de la mano y nos lleva a ir más allá de esta resistencia, primero dejando de condenarnos por nuestra resistencia y luego dejando de justificarla, porque no ha sido algo justificado, es un error, no es la corrección. No es grave, no es un pecado, pero no me ha traído paz y podría tener paz. Como dice la lección 34, podría haber paz en lugar de esta resistencia. Exacto. Podría haber paz en lugar de la separación, podría haber paz en lugar de mi deseo de seguir esto, perpetuando el error en mi mente. Buenísimo. Dos charlas total y completamente liberadoras. Y no solamente va a ser entonces en un punto de México, sino vas a tener dos puntos de México para que nadie se pierda tu estancia por allá, tu maestría, tu ministerio. Muchísimas gracias, amado maestro, qué belleza. ¿De qué día entonces te van a tener por allá? Tengo ¿Cuándo vuelo de llegan? ida el 25 de marzo y de regreso a Santiago de Chile el 2 de abril. Entonces creo que son ocho ¿A qué días. hora? Está ¿Y a qué allá. hora estás llegando a México? No recuerdo, tengo que revisar el pasaje. Bueno, ahí van a estar los chicos. Qué bueno, me alegro tantísimo. Te deseo muchos milagros en ese encuentro santo por allá con nuestros amorosos hermanos mexicanos. Te deseo muchos milagros para tu ministerio, mi hermanito lindo. ¿Quieres darnos un último mensaje Y para ya bueno, ir cerrando? muchas gracias también por todo, Jackie, y por estar colaborando en esto también. Y Somos para uno. Sí, somos uno. Para cerrar este tema de la receta del milagro, debemos recordar siempre que el milagro es contenido y no forma. Todas las formas serán añadidura y no tienen un real valor ni importancia. Las formas pueden ser útiles porque son un medio de comunicación, un recurso de aprendizaje, la manera en que se pueda expresar el mensaje, pero el contenido de paz del mensaje es el importante. Entonces, cuando yo deseo obrar un milagro con un hermano, tengo que tener en cuenta que obrar un milagro es practicar el perdón y unirme en paz con mi hermano. No es necesariamente llegar a un acuerdo en el nivel de la forma. Quizás mi hermano nunca esté de acuerdo conmigo, pero si yo estoy de acuerdo con el Cristo en él, que es lo único real en él, estaré de acuerdo con el Cristo en mí. Si acepto la inocencia y la santidad de mi hermano, reconoceré mi santidad inherente al ser en mí al Cristo. Y esto es ofrecer un milagro. Esto y solo esto es ofrecer un milagro. El milagro no tiene relación alguna con el dinero, la comida, resolver un problema gubernamental, social, etcétera, o con sanar algo en el cuerpo. Nada de eso es un milagro. Todas esas cosas podrían ser el reflejo de un milagro, pero el reflejo de algo no es el algo. En este caso, el Ujú. milagro es contenido. El milagro es la paz. Como hay un bello verso en el texto de nuestro libro que dice,
El lugar más santo de toda la tierra es donde un viejo odio se ha transformado en un amor presente. Esto, por supuesto, es la mente, o poéticamente el corazón. Es en el contenido de nuestra mente, es en nuestro ser, no es un cambio que vaya a ocurrir necesariamente en el cuerpo, en el dinero, en nuestras finanzas, en nuestra alimentación, en nuestros hábitos. Todo eso será añadidura. Puede que cambie, puede que no, y en última instancia, incluso si cambia, no interesa, porque no era real, era un sueño. Pero cambiar mi manera de ver el sueño a una que me dé paz, eso sí es un milagro. Es que es lo máximo que andamos buscando. Aparentemente lo buscamos esto de otra manera, de repente asegurando mi trabajo, asegurando mis ingresos, asegurando a la pareja, asegurando a mis hijos, asegurándome yo. Y la única manera de asegurarte es estando en paz, estando en paz y reconociendo de que ya estás completamente a salvo. Muchísimas gracias. Hermosísimo, hermosísimo este encuentro santo. Nada, nos seguimos viendo, mi bello Itzaro, maestro de mi corazón. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias a gracias. todos los que nos han acompañado el día de hoy. Si alguien tuviese alguna pregunta de repente, sí, a ver, por allí de repente hay alguien que quiera preguntar alguna cosa. Creo que no hay preguntitas. Yo quiero Bueno, agradecer, hola, gracias, Rosa. yo quiero agradecer estos momentos de estar con Itzaro, con usted, primera vez que la escucho. Y sí, bueno, la verdad es que para mí yo estoy sintiendo que hay mucha resistencia en mí en este avance en el curso de milagros. Dios quiera que, sí, Dios va a querer ir a la conferencia con Itzaro. Sí, eso nomás. Y bueno, anticiparme de repente un poquito porque tanta resistencia. O Ujú. sea, de querer Buenísimo. volver, ¿no? A los miedos, sobre todo. Pero ya no como antes, pero es algo como que, ¿y qué es esto? Ahorita, por ejemplo, entrando Ah, al curso, a escucharle, decía, ¿y qué? Como algo que, ¿no? Que como que no quería, pero sí, acá estoy. Gracias. Gracias, genial. muchas Gracias, hermanita. gracias. Gracias, Sí, Rosita. sí, muchísimas gracias, Ilse. Le puedes responder, Itzaro. Gracias, Rosita María. Rosita María estuvo con nosotros en el retiro que hicimos con Adelita en San Carlos, donde ahí Ay, qué toqué también el tema de la resistencia. Así que vamos a seguir reforzando este tema, que es un tema que nos toca a todos, bonito. alumnos, profesores de un curso de milagros, a todos nos toca Sí, 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 este sí. tema de la resistencia cada día. De una, de otra manera, una pequeña distracción y ya. Así es que hay que estar allí, ¿no? Con ese entrenamiento, seguir, continuar y yo sé que vas a llevar más recetas por ella. Así es que no se lo pierdan. Fíjense, es una decisión para que ustedes esto logren estar donde Itzaro con otros maestros que de repente van a llegar por allá o están ya es una decisión. Yo quiero sanar, quiero estar allí y el Espíritu Santo te lleva, te pone, te provee de todo lo que tú quieras para estar allí. Así es que no hay ningún problema. Muchísimas gracias, qué lindo. Gracias, Rosita, gracias, Itzaro, y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Bendiciones, milagros y feliz día para todos. Gracias.